Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que, bueno, digamos que ha generado un terremoto en el mundo del entretenimiento, un auténtico tsunami que ha inundado las redes sociales y ha provocado un torbellino de emoción y expectación. Y no es para menos porque hoy vamos a desentrañar, analizar y especular sobre un bombazo, una noticia que ha dejado a más de uno, incluyéndome, con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora, la supuesta. Y digo supuesta porque aún no hay confirmación oficial, pero madre mía, los indicios, la reconciliación, o más bien, la noticia de algo muchísimo más allá de eso, de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo escucharon bien. Los dos protagonistas de Erkencikus, la pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar y emocionarnos hasta las lágrimas, aparentemente han vuelto a estar en boca de todos, han resucitado el chip que muchos creían enterrado, y han reactivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Y no solo eso, al parecer la noticia ha trascendido fronteras, ha llegado a oídos de todos los rincones del planeta, y es que las últimas horas, los últimos días, han sido una locura, un auténtico festival de rumores, análisis y especulaciones que han convertido Internet en un hervidero de actividad. Para aquellos que son nuevos por aquí, o quizás necesitan un pequeño, pero necesario, recordatorio, permítanme refrescar la memoria. Can Yaman y The Method Demir, como ya mencioné, fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Erkencikus. La serie, que conquistó corazones en todo el mundo, nos presentaba la historia de amor de Sanem y Candivit, dos personajes con personalidades opuestas pero con una química innegable que saltó de la pantalla. Su conexión, su complicidad, la forma en que se miraban, la intensidad de sus interpretaciones, todo ello contribuyó a que la serie fuera un éxito rotundo. La química en pantalla entre Can y Demet era, y sigue siendo, innegable, palpable, electrificante. La verdad es que traspasaba la pantalla, era como si dos imanes se atrayeran, y la energía entre ellos era visible a simple vista. La gente no solo los amaba como Sanem y Can, sus personajes, sino que también, durante un tiempo, y con mucha pasión, los shippeaba en la vida real. La palabra shippear, para aquellos que no están familiarizados con el argot de las redes sociales, significa desear y apoyar una relación romántica, en este caso, entre dos personas. Los rumores de una posible relación fuera de la pantalla eran constantes, alimentados por fotos, vídeos, entrevistas, declaraciones ambiguas y comentarios que parecían confirmar lo que muchísimos, querían ver. La especulación era el pan de cada día, y la emoción, la gasolina que alimentaba la fantasía de los fans. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos de cariño, de salidas juntos, de mensajes encriptados en las redes sociales. Todo era motivo de análisis y debate. Sin embargo, las cosas, como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida misma, no siempre son lo que parecen. Aunque hubo momentos de incertidumbre, de dudas, y momentos que ilusionaron a muchos, y que nos hicieron soñar con un posible romance, las cosas, lamentablemente, no llegaron a buen puerto y ambos con el tiempo decidieron seguir caminos separados. Las agendas apretadas, las distancias geográficas, las diferencias personales, fueron algunos de los factores que presumiblemente influyeron en la decisión. Pero, el mundo da muchas vueltas. Y aquí es donde la noticia bomba entra en juego, donde la trama se vuelve aún más intrigante y donde la especulación alcanza su punto álgido. Resulta que, según fuentes cercanas a la pareja, fuentes que por supuesto no vamos a mencionar para no meternos en líos legales, ni incurrir en acusaciones de sensacionalismo, ni nada por el estilo, pero fuentes bastante confiables, con información privilegiada y con un historial de aciertos en el mundo del entretenimiento turco, han asegurado, y han filtrado, que Can Yaman y The Method Demir han sido vistos juntos en varios lugares. Lugares románticos, encuentros discretos, citas secretas, cenas a la luz de las velas, escapadas románticas y, lo más importante, una cercanía, una complicidad, una conexión que, al parecer, va mucho más allá de una simple amistad. Ay, Dios mío, que la emoción no me deje articular bien. Mi corazón late a 1000. Imagínense la escena, Can Yaman, convertido en una estrella internacional, viajando por el mundo, grabando nuevas series, protagonizando campañas publicitarias, codeándose con las grandes figuras del cine y la televisión, consolidando su carrera a pasos agigantados. Y The Method Demir, también con una carrera exitosa, participando en proyectos importantes, ganando premios, acumulando éxitos, demostrando su versatilidad como actriz y conquistando al público con su talento y su encanto. Y de repente Z. As.
El destino, la vida, el universo, Cupido o quien sea que maneje estas cosas, los vuelve a juntar. El reencuentro de dos almas gemelas, la resurrección de un amor que parecía enterrado, la segunda oportunidad que tanto esperaban los fans. Un guión digno de una serie de televisión. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Qué datos concretos tenemos para poder armar este rompecabezas? Bueno, como les decía, la información es un poco difusa, hay que ser cautelosos y tomar todo con pinzas, pero los rumores son fuertes e intensos, y se basan en indicios que, analizados con lupa, son bastante reveladores. Se habla de cenas secretas en restaurantes lujosos, de escapadas románticas a destinos exóticos, de encuentros casuales en eventos sociales, y de una conexión, un entendimiento mutuo, que supuestamente nunca se había perdido del todo. Incluso se rumorea que estarían intentando mantener esta relación fuera del ojo público, protegiéndola de la presión mediática, de los paparazzi, de los comentarios que pudieran surgir en las redes sociales y de las especulaciones que sin duda se desatarían. Ah, el secreto. Qué romántico y a la vez qué estresante y complicado. Imaginen la presión, la tensión, la necesidad de ser discretos, de evitar que los descubran. Una auténtica película de espías. Aquí es donde la intriga se intensifica, ¿verdad? Porque una cosa es un rumor, una simple especulación, una idea que se lanza al aire y otra, muy distinta, es que haya evidencias que lo sustenten, que confirmen los indicios y que nos permitan creer en la posibilidad de una reconciliación. Y aunque no tenemos pruebas irrefutables, pruebas contundentes, pruebas definitivas, algunos detalles, pequeños pero significativos, apuntan en esa dirección, sugieren que algo está pasando, que hay algo más que una amistad entre ellos. Los fans, que son unos detectives profesionales, unos verdaderos expertos en la materia, con un ojo clínico y una capacidad de análisis asombrosa, han encontrado pistas en las redes sociales, en fotos que suben por separado, en lugares que parecen coincidir, en comentarios ambiguos que despiertan sospechas. La imaginación al poder. La capacidad de los fans para unir cabos, para crear teorías y para encontrar patrones es simplemente admirable. Por ejemplo, se ha hablado de coincidencias en las ubicaciones de algunas fotos que han subido a Instagram. Pequeños detalles como el fondo de una imagen, un edificio reconocible, una calle particular, un objeto en común, que por separados podrían no significar nada, podrían ser simples casualidades, pero que al juntarlos, al superponerlos, al analizarlos en conjunto, generan una imagen bastante sugerente, una imagen que alimenta las esperanzas de los fans. También se han detectado coincidencias en los estilismos, en la ropa que visten, en los complementos que utilizan, en los lugares que frecuentan, incluso en los filtros que emplean en sus fotos. Todo es susceptible de análisis. Además, algunos amigos en común de la pareja, amigos cercanos, íntimos, han publicado cosas en sus redes sociales que han avivado aún más las especulaciones, mensajes enigmáticos, emojis sugestivos, fotos ambiguas que han hecho saltar todas las alarmas. La vida social de los famosos, qué laberinto, qué fuente inagotable de secretos y misterios, qué caldo de cultivo para la especulación y el rumor. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Es cierto que Can Yaman y Demet Özdemir han retomado su relación? ¿Han decidido darle una segunda oportunidad al amor? ¿Han superado las barreras que los separaron en el pasado y están dispuestos a construir un futuro juntos? ¿O simplemente son amigos que se llevan muy bien, que conservan un cariño especial y que se apoyan mutuamente, pero sin ningún tipo de relación sentimental? O tal vez están trabajando en algo en secreto, en un proyecto conjunto, y nos están tomando el pelo a todos, jugando con nuestras emociones para generar expectación y publicidad. O la posibilidad más improbable, todo es producto de la imaginación de los fans y de la prensa del corazón. La verdad, como siempre, solo ellos la saben, y probablemente solo el tiempo, el inexorable paso del tiempo, nos dará la respuesta definitiva. Pero mientras tanto, mientras la incertidumbre nos embarga, mientras la especulación se intensifica, mientras los rumores se propagan como la pólvora, podemos especular, podemos soñar, podemos fantasear, podemos ilusionarnos y podemos, sobre todo, disfrutar de este culebrón, de esta historia de amor que nos tiene a todos pegados a la pantalla, a las redes sociales, a los portales de noticias. Porque, ¿quién no adora una buena historia de amor con final feliz? ¿Quién no disfruta de la emoción, del drama, de la intriga, de la esperanza? Y más si involucra a dos de nuestros actores favoritos, a dos personas a las que admiramos y queremos, a dos profesionales que nos han regalado momentos inolvidables. Ahora hablemos de lo que podría significarte.
Todo esto para sus carreras, para sus futuros profesionales. Un reencuentro de esta magnitud, si finalmente se confirma, si se materializa en una relación, podría abrirles muchas puertas, podría catapultarlos a nuevas alturas de popularidad, podría generar un interés mediático sin precedentes. Podrían protagonizar nuevos proyectos juntos, volver a trabajar en una serie, en una película, en una miniserie, o incluso hacer alguna campaña publicitaria, un anuncio, un spot televisivo, una colaboración en redes sociales. Las posibilidades son infinitas. La demanda de verlos juntos es enorme, el público los adora, su química es algo especial, algo mágico, y cualquier proyecto que los una sería un éxito asegurado, un éxito rotundo, un fenómeno de masas. Los productores lo saben, los directores lo saben, las cadenas de televisión lo saben, y seguramente, ya están pensando en las posibilidades, en la forma de aprovechar este supuesto reencuentro. Pero por otro lado, también podrían enfrentarse a una presión mediática aún mayor. La expectación sería máxima, cada paso que dieran sería analizado con lupa, cada palabra que pronunciaran sería diseccionada, cada gesto, cada mirada, cada fotografía, sería objeto de debate y especulación. Los paparazzi estarían al acecho, los medios de comunicación estarían pendientes de cada movimiento, y los rumores y las especulaciones no cesarían, no se detendrían, ni siquiera durante un instante. Tendrían que estar muy preparados, muy fuertes, muy unidos, para afrontar todo eso, para proteger su privacidad, para lidiar con la presión y para evitar que la situación afecte negativamente a sus carreras. En fin, el panorama es incierto pero emocionante. Y lo mejor de todo es que tenemos mucho que comentar y debatir. Es un tema que genera debate, que despierta pasiones, que invita a la reflexión. Es una noticia que nos une, que nos hace sentir parte de una comunidad, de un grupo de personas que comparten el mismo entusiasmo y la misma curiosidad. Es, en definitiva, una historia que nos mantiene en vilo, que nos hace vibrar y que nos recuerda que el amor, la esperanza y la magia, a veces, pueden ser más reales de lo que pensamos. Pero antes de seguir adelante, antes de que me emocione y me exalte aún más, quiero recordarles algo importante, algo fundamental. Si les gusta el contenido que hacemos, si les entretienen estas noticias, si disfrutan de nuestros análisis y especulaciones, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, no les cuesta nada y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido, a seguir investigando, a seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, para estar al tanto de todas las novedades, para no perderse ninguna actualización, para ser los primeros en enterarse de todo. Suscríbanse ya, no esperen más. Es la mejor forma de apoyarnos y de formar parte de esta gran comunidad. Y hablando de debatir y de interactuar, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que protagonizaran un nuevo proyecto juntos? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué teorías tienen? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos, quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus deseos, sus anhelos, y todo lo que se les ocurra. La caja de comentarios es suya. Es el lugar donde podemos compartir nuestras opiniones, debatir, intercambiar ideas y sobre todo, divertirnos juntos. No duden en dejar sus comentarios, en expresar sus opiniones, en participar en esta conversación. Resumiendo, hemos hablado sobre la impactante, la explosiva, la fascinante noticia que está circulando por el mundo del entretenimiento, los rumores de una posible reconciliación, o algo más, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las pruebas, las especulaciones, los indicios, y las posibles consecuencias para sus carreras. Hemos puesto a volar nuestra imaginación, hemos soñado con un futuro juntos, y nos hemos emocionado con la idea de verlos juntos de nuevo, de volver a sentir esa magia, esa química, esa conexión que nos cautivó en Erkentzikos. Pero lo más importante es que hemos disfrutado de este momento juntos. Hemos compartido nuestra emoción, nuestra expectación, nuestra curiosidad, y hemos creado una comunidad, un espacio donde podemos expresarnos libremente y compartir nuestra pasión por el entretenimiento y por las historias de amor. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya resultado interesante, entretenido y que les haya generado la misma emoción que a mí. Si fue así, no olviden dejar un like, un me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir adelante, a seguir creando contenido. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir y que estén interesados en esta noticia.
Suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para estar al día de todas las novedades y para formar parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su compañía, por su entusiasmo, por su pasión. Gracias por ser parte de esta comunidad, por hacer que este canal sea posible y por hacer que cada vídeo sea un éxito. Nos vemos en el próximo vídeo. Estaré ansioso por leer sus comentarios, por saber qué piensan, por debatir y por compartir nuestras expectativas. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que Cupido nos ilumine.